Perfecto, estamos grabando. Ya. Bueno, primero que nada, nos encontramos aquí con el doctor, con el profesor, mucha entrevista hoy día, con el profesor Marcelo Mendoza, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre tanto el funcionamiento de los algoritmos como las temáticas sociales que pueden arrastrar desde su perspectiva de conocimiento técnico. Bueno, primero partir con una pregunta que es la base. Cuando hablamos de algoritmos, tanto en redes sociales como en motores de búsqueda, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de algoritmos? Un algoritmo es una secuencia de pasos reproducible computacionalmente que especifica un procedimiento formal. Ese procedimiento formal está definido por personas y cumple ciertos criterios o objetivos para abordar un problema específico en general. En el caso de redes sociales, los algoritmos a los cuales generalmente las personas se refieren son los algoritmos de recomendación de contenido. Y también siguen una secuencia de procedimientos formales que son reproducibles, son muy importantes, es decir, uno podría tener una trazabilidad de cuáles fueron las decisiones que se tomaron algorítmicamente para poder generar determinadas recomendaciones. ¿Cómo estos algoritmos, qué información recaban que les permita a esos sistemas saber qué recomendarme? Ya, enfocándose en algoritmos de recomendación en ciencias, en redes sociales, sí, en redes general, sociales. es muy importante la historia de los usuarios, qué es lo que los usuarios han visto, seleccionado. En general, sus patrones de consumo son fundamentales, y también los patrones de consumo de las personas con las cuales interactúan. Porque hay dos conceptos. Uno que es si es que los productos son similares entre sí, y entonces si yo consumo una película, no sé, Star Wars, probablemente estoy diciéndole a la plataforma que me gustan las películas de ciencia ficción. Y eso es recomendación por contenido similar. ¿Sí? Si yo soy un consumidor de ciencia ficción, probablemente me van a recomendar películas de esa temática. Pero también existe otro lado que tiene que ver con recomendaciones desde el punto de vista de los usuarios con los cuales yo interactúo. El principio fundamental que está detrás de las redes sociales es el de la homofilia. El principio de la homofilia considera de que las personas se tienden a agrupar porque tienen intereses en común. Si tienen intereses en común, entonces hay historias en común que yo podría utilizar dentro de una plataforma de recomendación que podría usar para efectivamente, por ejemplo, hacer recomendaciones cruzadas. Eso se llama filtrado colaborativo de usuarios. En el filtrado colaborativo de usuarios, por ejemplo, tú podrías ser un usuario nuevo en una red que tiene 2, 3 vistas. Supongamos que acabas de contratar una plataforma de streaming, pero sin embargo yo sé que tú sigues a 2 o 3 personas más, y esas personas llevan usando esa misma plataforma de streaming hace 5 o 6 años. Entonces, para hacerte recomendaciones, yo voy a usar el historial de esas personas con las cuales tú interactúas, y voy a tener un historial más largo del cual poder sacar información que no necesariamente es la tuya, pero que como estás vinculado a esas personas, podría prestar utilidad en términos de hacerte recomendaciones. Estos procesos en los cuales los algoritmos recaban la información, ¿qué tan rápidos son? ¿Llevan un tiempo determinado de horas, meses, segundos? Al momento de que yo hago clic
y empieza a armar mi patrón. Hay dos conceptos relevantes que mencionar ahí. Uno que es el concepto de un modelo preentrenado, el cual se basa en datos históricos, modelos preentrenados en los cuales se sintetiza información histórica, tardan muchísimo tiempo en ser entrenados, tienen una huella de carbono importante además, requieren un enorme consumo tanto de datos como de uso de recursos computacionales. Y ahí tienes una síntesis de la historia de interacciones de usuarios con los contenidos de una plataforma, por ejemplo. Pensando en una plataforma streaming, pero puede ser, lo mismo aplica a las redes sociales, por ejemplo, a las recomendaciones de tweets que me hacen en X, o los videos o los reels que me van a aparecer en Instagram, etc. Al principio es el mismo. Existe un modelo que tiene mucha historia y esa historia está compactada en una síntesis, que es la que está representada en un modelo de una abstracción o una compactación de la información completa. Entonces uno no interactúa con los datos, sino que uno interactúa con un modelo. Porque el modelo es capaz de detectar relaciones que directamente a partir de los datos no podríamos detectar. Por ejemplo, probablemente no hay ningún personaje en común entre Star Trek y Star Wars, que yo pudiera decir, si analizo los personajes como hay un personaje en común, podría vincularlas. No, no es el caso. Pero sí entre El Señor de los Anillos y El Hobbit. Sí, hay varios personajes en común. Entonces, haciendo análisis de datos, puramente análisis de datos, con estándar, yo podría vincular El Señor de los Anillos con El Hobbit. Además, son del mismo autor, así que es un ejemplo trivial. Pero en el caso de Star Trek y Star Wars, ¿cómo yo a partir del contenido podría vincularlos? Bueno, a partir de los datos es muy difícil hacerlo. Pero sí lo puedo hacer a partir de un modelo, porque el modelo lo que va a tener es una representación compacta, semántica, de ese contenido, y la máquina, en la red neuronal típicamente, va a saber de que esos dos contenidos están relacionados, a partir de análisis de patrones y otro tipo de señales que surgen construyendo la representación de estos contenidos en redes neuronales, básicamente. Entonces, por eso se usa un modelo. Esa es la primera componente. Existen modelos, entonces, que sintetizan nuestra historia. Después, cuando uno interactúa en tiempo real, se captura la información de la sesión en la cual yo estoy. Por ejemplo, si yo tengo ganas de ver una serie, entonces me conecto a la plataforma de streaming que me interesa. Probablemente yo voy a empezar a navegar o a pasearme por distintas de esos contenidos. Esa información se captura en tiempo real para poder entender cuáles son los intereses de ese usuario en ese momento. ¿Ya? Y después de que yo tenga una caracterización de su patrón de búsqueda, voy a este modelo que tiene data histórica y voy a tratar de identificar otros usuarios que han tenido un patrón de navegación parecido al mío. Y les voy a recomendar probablemente la película que ellos vieron a continuación. Y ojalá que en esa película les haya gustado. Entonces probablemente esa es una recomendación que con muy alta probabilidad a mí también me va a gustar. Entonces están los dos elementos. En tiempo real, bueno, es muy barato desde el punto de vista de costo computacional capturar los datos de una sesión. Pero los datos históricos, que pueden ser larguísimos, sobre todo si es que yo voy a considerar de que voy a comparar con muchos usuarios con los cuales puede estar vinculado, eso es mucho más costoso. Por eso se compacta esa información en un modelo preentrenado, para que tú puedas accionar sobre ese modelo y puedas hacer una recomendación en fracción de segundo, que es como se hace. Esos datos que el algoritmo logra captar en tiempo real, ¿esos se almacenan después en un almacenamiento histórico o quedan en esa sesión?
si yo me metiera, por ejemplo, a mi perfil de Instagram, lo que yo haga en esa sesión, ¿quedaría en esa sesión o iría a como mi perfil histórico inmediatamente? Ya, hay dos conceptos ahí también que introducir. La conexión desde un cliente y el servicio que está proporcionado a través de un servidor. Cuando nosotros nos conectamos a partir de un computador, por ejemplo, con lo que interactuamos es con una aplicación cliente. Puede ser a través de un televisor o un celular, da lo mismo. Pero el servicio se proporciona desde un servidor. Y ese servidor no está en mi dispositivo, sino que está en otro lugar, en otra parte. Cuando yo me conecto a mi plataforma de streaming favorita, los contenidos no están en mi televisor, sino que están remotos. Y toda mi interacción también la estoy haciendo remotamente, no la estoy haciendo de manera local. En el fondo mi televisor no tiene un computador dentro en el cual se guardan todos mis datos, sino que es simplemente una interfaz mediante la cual yo estoy accediendo remotamente a un servidor donde están quedando registrados todos mis datos. Esto es válido para todas las aplicaciones que corren sobre Internet en general. Arquitectura cliente-servidor. Entonces, cada vez que uno busca información en la web, esa información queda registrada en todas partes, cualquier sitio que yo entre, nunca es local. A no ser de que uno utilice métodos de enmascaramiento, como puede ser conectarse a través de, en el caso de la web, a través de un navegador con enmascaramiento. Hay varios de esos, como DataCode, por ejemplo, o Tor, etc. Que eso es lo que se conoce popularmente como la Deep Web, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ahí tú te puedes conectar, pero ya no estás navegando estás navegando como un usuario que está enmascarado, es decir, tu información propiamente tal está anonimizada, digámoslo así. Pero ojo con eso, y esto es un tema de ciberseguridad, que en el fondo es que no todo está enmascarado, porque de todas maneras te estás conectando a través de una red en internet y el número IP de tu máquina, si es que te conectas desde tu casa, está quedando registrado. Así que siempre hay maneras en las cuales uno podría llegar a la identidad si es que uno quiere. En el fondo no hay métodos de enmascaramiento de identidad que sean 100% seguros. Eso es una cosa muy importante de mencionar. Sí te protege un poco más en términos de que no queden, no sé, por ejemplo, no te puedes traer algún tipo de virus, o tragarte cookies, que se llaman en navegación, si es que haces navegación en modo privado, digámoslo así. Pero en general, el 99% de las veces, de los casos de uso que hay de contenidos en redes sociales y en general en plataformas de contenido, son con usuario conocido. Así que todos los datos se pueden reconstruir. Se puede reconstruir prácticamente la vida completa digital de una persona, la huella digital, la traza de los contenidos que consume, etcétera. Todo eso está en los servidores. Bueno, además de entrevistas de expertos, esta investigación también tiene por su parte un sondeo a la población para determinar dónde está el conocimiento de esa población. Dentro de ese sondeo hemos dejado una pregunta abierta al final, donde las personas pueden dejarnos sus dudas, qué es lo que les gustaría ver dentro de la investigación, qué arista les gustaría que exploráramos. Uno de los comentarios que fue dejado que me llamó la atención particularmente fue mucha gente que pedía alguna forma o le interesaría encontrar alguna forma de navegar anónimamente dentro de la web. ¿Es eso posible o porque si es incluso con estos sistemas de enmascaramiento como Tor, como el otro que mencionó, y aún así es posible
llegar a la información? ¿Hay alguna forma de que un usuario común, un usuario promedio, logre navegar realmente de forma anónima? No, no, no la hay. No la hay. O sea, hay métodos un poco más seguros que otros, pero no existen las garantías 100% confiables, porque depende de la habilidad de los programadores para poder desenmascarar la identidad de las personas. No hay forma 100% segura de que tus datos estén protegidos, no hay forma 100% segura tampoco de que los datos de navegación estén completamente enmascarados. No los hay. Sí hay formas más seguras de navegar, eso sí, hay formas más seguras, que es mucho más difícil, por ejemplo, que tus datos sean capturados, es mucho más difícil, hay más... Igual que una casa, no es posible asegurar de que una casa no va a ser robada, siempre es posible, pero en la medida que le colocas más un cerco eléctrico, un buen portón para un sistema de alarmas, probablemente cámaras, va a ser más difícil, mucho más difícil que entre, pero nunca lo puedes asegurar. Con la navegación es lo mismo. Siempre existen métodos mediante los cuales podrías llegar a rastrear. Siempre hay formas en que eso se puede hacer. Depende ya de la habilidad y astucia de quien esté del otro lado, de quien quiera desenmascarar tu identidad. Bueno, ya pasando por lo que es el funcionamiento de estos sistemas, eh, más llegando a la parte social, que es el foco de la investigación, a su conocimiento, lo que usted conoce, ¿cree que la gente, el común usuario, logra captar el real alcance de la información que está entregando o que el algoritmo, estos sistemas tienen de ellos? No. No captan prácticamente nada. Y es porque, bueno, esto está muy estudiado. Se llama burbuja de información. Nosotros vivimos en una burbuja de información que está mediada por las plataformas en las cuales estamos suscritos, los usuarios que nosotros seguimos, nuestros gustos están todos absolutamente trazados en nuestra historia digital. Y entonces, en realidad hay una especie de como de fantasía o de ilusión, digámoslo así. Más bien es una ilusión de privacidad. Pero en realidad estamos tremendamente expuestos en todo lo que nosotros escribimos, hacemos. Hoy en día, dadas las plataformas de redes sociales, es posible reconstruir con mucha precisión los perfiles de las personas que interactúan ahí. Podemos saber qué es lo que consumen, qué es lo que piensan, cuáles son sus creencias religiosas, políticas, cuál equipo de fútbol le gusta, quiénes son sus hijos, quién es su mujer o su esposo, quiénes son sus amigos, etc. Tú puedes reconstruir prácticamente la vida pública en general y con mucho nivel de detalle. Yo creo que no existe realmente una conciencia de cuánto nos exponemos en función de los contenidos que publicamos en redes sociales. Entonces ahí hay algo de cuánto nosotros estamos entregando de nuestra privacidad en términos de compartir información que probablemente es solamente de interés personal, pero en realidad al hacerlo público lo estamos no solamente compartiendo con las personas que nos siguen, sino también con las plataformas y con mucha más gente. Eso es un punto de vista, desde los usuarios de las redes sociales. Ya, y eso ya está cerrado, entonces la perspectiva de los usuarios ya lo tenemos, pero desde la perspectiva de las plataformas, el disponer de todos estos datos
que nos hablan de todas las personas es algo que no habíamos tenido antes en la historia de la humanidad, que es una caracterización prácticamente completa de lo que piensa una proporción muy importante de la población, que es la que está interactuando en redes sociales. Esta información es muy valiosa y eso lo han entendido la gente que tiene más poder en el mundo. Y por eso hoy en día la hegemonía del poder tiene que ver con quién tiene la hegemonía de las plataformas de la red social. Y eso lo han entendido muy bien. Porque tiene mucha utilidad en términos de poder direccionar campañas publicitarias, de poder hacer microsegmentación, dirigir mensajes para poder manipular a la opinión pública. Todo esto está sumamente estudiado, no es algo que se nos esté ocurriendo ahora, sino que hay mucha casuística en los últimos 10 años, básicamente, en los cuales se ha observado este tipo de manipulaciones sobre la base de este enorme conocimiento que se tiene de qué es lo que piensa cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, en este modelo de información, ocupa una posición muy clara. Todos tenemos una posición en un espacio de representación interna que tienen las máquinas. Cada uno de nosotros es un puntito, es un punto de vector. ¿Sí? Y ese punto determina cómo a través de o desde una plataforma nosotros somos vistos. Cuando somos como usuarios que consumimos ciertas cosas específicas, que tenemos ciertos gustos, que nos vinculamos. Pero más allá de eso, con todas esas características, uno puede saber cómo las personas reaccionan ante ciertos estímulos. Y esa es la clave. Porque si yo tengo la llave de las reacciones de una persona, la puedo controlar. Y eso es, básicamente, tener la llave de los algoritmos recomendadores en una red social, qué es lo que tú vas a consumir, qué es lo que vas a ver hoy día cuando abras tu X o tu Facebook. Dice mucho también de qué es lo que vas a comentar, de qué es lo que vas a finalmente, cuáles son los temas que van a quedar instalados en tu agenda temática. Sorprende mucho el nivel de adopción que tiene esa tecnología en particular en nuestro país. Un país muy abierto a la adopción tecnológica y eso tiene cosas muy buenas, pero también todo este lado más en el fondo de los potenciales riesgos y amenazas que tiene el hecho de entregarle tanto poder a las plataformas para que me recomienden los contenidos de los cuales finalmente yo hablo y pienso. Es además preocupante en el sentido de que esos algoritmos son cada vez más precisos. Uno puede ver dentro de una misma sesión, que esto es algo que hace, no sé, 20 años, nosotros trabajábamos ya en ese tipo de cosas, pero no nos imaginamos nunca que iban a llegar tan lejos, que se llamaban las vistas. Es decir, no es solamente lo que seleccionas o lo que compras, sino en lo que ves. Entonces basta hoy en día con que uno se quede más de 2 o 3 segundos en un reel, en una red social como Instagram, por ejemplo, para que el siguiente reel sea de lo mismo. Y eso es algo que el efecto que eso tiene es un efecto que es el efecto del scrolling permanente. Esto de que yo voy a tener un patrón de consumo de contenidos que está alineado con ciertos intereses que son además muy fugaces y volátiles, y lo vas a ir viendo y vas a ir consumiendo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Ese efecto es meterse cada vez más dentro de la burbuja de información, porque estás cada vez más ensimismado dentro de tus propios gustos e intereses, y cada vez es menos diversa la esfera de información sobre la cual estás interactuando. Es preocupante,
en realidad, porque no sabemos cuáles son los efectos que tienen, sobre todo las personas más jóvenes en la infancia, los que son nativos digitales de plataformas de streaming o de redes sociales. El efecto del scrolling permanente, el scrolling continuo, neurocientíficos lo que saben es que el cerebro no está preparado para los cambios de contexto en 2-3 segundos, sino que tiene un tiempo focal mucho mayor. Pero eso claramente se ha estado disminuyendo progresivamente y es un efecto de los patrones de consumo de contenido que tenemos. ¿Cuáles van a ser los efectos que eso tengan en la manera en la cual nosotros vamos a pensar en la sociedad? Eso es algo que no lo podemos adelantar en este momento, pero sin duda que nos van a cambiar enormemente. Mucho más de lo que pensamos. De pronto yo veo ciertas miradas un poco ingenuas con respecto a esto, como una cosa media casi como anecdótica. No. Este es el centro del cambio del siglo XXI, tiene que ver con el cambio tecnológico, en cómo nosotros interactuamos con los contenidos. Eso incluso cambia la forma en la cual nosotros pensamos, la cual nosotros interactuamos con los pares, la forma en la cual nos comunicamos. Nos comunicamos de una manera mucho más al estilo red social, ¿sí? Rápidamente generar impacto, tratar de utilizar palabras que sean llamativas y tener una preocupación permanente por la visibilidad. Bueno, entre todo esto ya me surgieron 3 preguntas principales. Uno, ¿esto se traduce también, se extrapola en realidad a lo que es el algoritmo de PageRank cuando nos metemos a motores de búsqueda? Es decir, si mi algoritmo de recomendación dentro de mis redes sociales ya sabe que yo tengo una tendencia religiosa, política, cultural, social, etc. Cuando yo voy a Google, motor de búsqueda, que ocupa el algoritmo de PageRank, eso se traduce y las búsquedas que me aparecen están también sujetas a esa burbuja en la que estoy también en mis redes sociales. El algoritmo de PageRank es un algoritmo que va a generar recomendaciones en la medida que esas páginas sean más visibles en función de los enlaces que tienen esas páginas. Ese mismo principio se aplica hoy en día, es un algoritmo clásico de hace 25 años atrás. Ese mismo principio se aplica hoy en día en los sistemas recomendadores y lo que genera un sesgo de popularidad. Los contenidos que son más populares tienen más visitas, como tienen más visitas, entonces se hacen cada vez más populares. Lo que es preocupante en ese comportamiento o en ese efecto que tiene el sesgo de popularidad es lo que se conoce como el efecto de cola larga, es decir, la enorme cantidad de contenidos que no logran entrar en la parte más popular de la distribución de visibilidad y que en el fondo es, si nosotros vemos a las personas dentro de esta distribución, la enorme mayoría de las personas probablemente estamos en esa parte que es muy poco visible y son solamente unas pocas personas las que tienen mayor visibilidad en estas plataformas. El hecho de que estas redes son jerárquicas en el fondo, sobre todo X, digamos. X es una red que tiene un grafo que es dirigido, eso significa que no hay reciprocidad en el acto de seguir. Yo sigo personas, pero esas personas no me siguen. Eso genera un efecto de concentración de visibilidad en unas pocas celebridades o influencers que son las que finalmente dominan la dinámica de una red. Se transforman de cierta forma como en gatekeepers dentro de lo que es la red. Claro, sí. Y eso es peligroso porque si tú sabes dónde están
las claves de la visibilidad de la red, basta con que tú toques esas llaves y los contrates a estos influencers para que puedas dominar la red completa. Eso está muy estudiado, digamos, tiene que ver con los grados de vulnerabilidad de una red. Siempre pasan por los hubs de la red. Si tú sabes dónde están los hubs de la red, tú puedes quebrar la red o puedes dominarla. Y como las redes cada vez son más centralizadas en torno a unos pocos usuarios, es más fácil dominarla. La otra pregunta que me surge con lo que hemos conversado es que, bueno, nosotros dentro del periodismo también los términos de cámaras de eco, burbuja informativa, espiral del silencio, sesgos de confirmación están más que estudiados en comunicación y lo hemos estudiado y todo, pero desde el punto de vista más técnico del que está detrás del sistema, cómo estos algoritmos, cómo estos sistemas, llamémosle sistemas, contribuyen a que se generen y perduren estos sesgos, estas burbujas, estas cámaras de eco. Claro, el tema ahí es súper grande, digamos. Lo que pasa es que la base de los sistemas recomendadores actuales es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, su principio está en la identificación de sesgos para poder distinguir y poder dar recomendaciones que sean relevantes para ciertas personas que no son relevantes para otras. Y eso es identificación de sesgo. Eso se llama sesgo inductivo.